Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, plataformas digitales y con derechos de difusión en algunos medios tradicionales de comunicación. Aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son favores políticos. Y hoy, como estaba anunciado la vez anterior, nos acercamos hacia el rincón del colega periodista y escritor Jorge Abásolo, que se encuentra fuera de la órbita, y yo también, y quien nos coordina es nuestro director, don Claudio Rojas. Partamos entonces con este acercamiento al rincón de Jorge Abásolo. ¿Cómo está el clima por allá, Jorge? ¿Tú estás en Muchén? ¿Dónde estás? En ¿Angol? Angol, ¿Dónde? Angol. Angol. Eso es lo que La, veíamos la semana pasada. Angol ¿Cómo te ha que ido con la tiene una lluvia? de Oye, ¿cómo anduvo la las... cosa ahí? ayer terminó la lluvia fuerte, hoy día tuvimos un día helado con algunas gotitas, atisbos de, de llovizna, pero estamos más helados. Yo creo que hacía tiempo que en Angol no teníamos un invierno en forma, como diría Alberto Edward. Hacía 8 años que Sí. no teníamos un invierno como son los inviernos acá. Bueno, aquí me sorprende mucho, oye, que durante muchos años, ahora se ha ido corrigiendo, eh, las personas que dan el pronóstico del tiempo anuncian en pleno invierno que hay mal tiempo porque hay amenazas, dicen ellos, de lluvia, de vientos, de marejadas, etcétera. Y yo me pregunto, no sé si tú compartes esto, Jorge, si qué otro tiempo podríamos esperar en temporada de invierno, porque lo mismo he escuchado en el verano. ¿Ah? Hoy tenemos un lindo sol. Hoy día tenemos luminosidad tanto, ojo con los rayos UV, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa podríamos esperar en el tiempo en verano? O en primavera, las alergias, etcétera, y en el otoño que se caen las hojas. Es decir, hay ciertas obviedades que yo no sé si da como para tomarlo tan en serio. Oye. Y cuando se equivocan, bueno, se equivocó el satélite nomás, pues no se equivocaron. Y Bueno, eso no yo forma parte de tu libro. no, pero creo que en el segundo tomo porque son tres, es una saga de 3 libros, Política y Humor, Ya. creo que por ahí digo que la política es una ciencia que se parece bastante a la meteorología. Una no Ah, acierta ya. nunca y la otra tampoco. Entonces, es fácil Ya. equivocarse. En todo caso, yo sé que se han reído mucho y hasta en serio han dicho que los meteorólogos en Chile se equivocan frecuentemente, pero yo creo que eso de Benjamín Subercaseaux de la loca geografía es cierto. O sea, yo conozco muchas zonas que tienen microclimas. Coyhaique, que usted conoce, pues Miguel. Claro, sí, Entonces, sí, claro. es difícil apuntarle al clima en Chile. ¿Ah? Yo creo que es mucho Bueno, más hoy día fácil la ser el meteorólogo tecnología, en Argentina. convengamos que y hoy día la tecnología es un soporte importante para estos pronósticos de 3, 4, 5, hasta de un mes. Incluso se dan señales de más o menos cómo viene. Esta historia de que venía el niño con la vejiga hinchada y sin mayor contención, si iba a soltar en algún momento en nuestro país. O sea, se sabía que esta corriente del niño ya había estado visitando otros continentes y había generado y provocado más o menos fenómenos similares a los que hemos tenido en Chile, con la, con la salvedad tal vez que aquí llegó en la época de invierno que tenía que llegar, por lo tanto no fue una sorpresa. En eso yo le doy el crédito a los amigos meteorólogos y geógrafos que son los que nos anticipan estos hechos y efectivamente la achuntaron. Los que parece que no tomaron muy en serio esto son nuestros representantes públicos, oiga, tanto en el gobierno como en el parlamento. No voy a decir a los funcionarios del Estado porque ellos
están al servicio de aquellos otros que llegan esporádicamente cada 4 años a hacerse cargo de las nuevas políticas. Pero, pero pareciera ser que esto del niño, que es como el niño de Bruselas, este que está sentado en la pileta, en una pileta y permanentemente está orinando. Este niño llegó igual, oye, llegó y soltó la vejiga y dejó la embarrada nomás. Eh, Parece que lamentablemente tiene razón, es así. em, el clima. Yo insisto, no quiero defender a los meteorólogos, pero creo que ser meteorólogo en Chile es mucho más difícil que serlo en Paraguay, que en Argentina. Aquí hay mucho valle, mucha montaña, mucho risco. ¿Por qué Es una usted loca cree que en geografía. Argentina son más rigurosos y más serios que nosotros? Oiga? Yo No, tenía la no, idea lo que que en pasa es que Argentina no son más tienen chacoteros, digamos. las sinuosidades montañosas y de risco que tiene Chile, como Uruguay. Por Uruguay no conoce los cerros. Entonces es más fácil Claro. aumentarle el clima. Y la cordillera de los Andes, en ese sentido, creo que que estamos bendecidos como país por la cordillera de los Andes. Pero obviamente, como todo lado A, también tiene su lado B, y eso hace que tengamos un clima más impredecible. Y por lo tanto, Mm. un país también impredecible. Yo creo que la geografía determina mucho la idiosincrasia de un país y sobre todo hoy día una clase política impredecible en que un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra. La gente no quiere nada saber con política. Ellos tienen el 4% de la representación, pero se autorrogan poco menos cómo debe ser el comportamiento y dictan pautas de cómo debe ser el comportamiento de la ciudadanía. Hace falta una autocrítica. Ayer yo estaba leyendo, Eso parece un chiste lo que estás diciendo tú. hay que tomarlo con un Que humor, haya una porque autocrítica. Hay que tomar, claro, hay que tomarlo con humor, digamos. Porque si sí, miramos los últimos acontecimientos, aquí autocrítica cero. Po. anoche estaba viendo una biografía de Pedro de Valdivia y decía que Santiago fue fundado el 12 de febrero de 1541. Y yo ya lo estoy poniendo en duda porque tratándose de fundaciones, ya no creo ya, pues. Bueno, pero hay una disputa entre la declaración de la independencia y la fundación del país y la fundación de algunas ciudades, porque entre Concepción, Talca, por ahí anda la pelea. Pues, ¿Mm? Bueno, como yo nací en Talca, lo curioso Usted va es a que en defender Talca Talca, pues está yo soy de la la región mesa. yo soy de la región del Biobío, así que yo defiendo Concepción, pues, así que Bueno, ahí hay una lucha, sí, 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 hay una gresca entre algunos historiadores, pero el hecho es que la mesa en que se firmó el acta de independencia está en Talca. Ahora, ¿y ¿cómo cuándo llegó a se Talca? declaró? ¿Cuándo fue el grito de la independencia? ¿Y cuándo se formó el primer gobierno? ¿Y cómo? Usted Podría es haber miembro de la sido entonces. Academia de Historia y Geografía de Chile, así que a ver, ilústrenos un poquito. Es que se los he preguntado y también ellos tienen algunas disidencias. Eh, los que Eso son depende de penquistas, la como óptica con que lo miren. Armando Ya. Carte Montorí, que miembro de la Sociedad de Historia, me dice que sería en Concepción. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué la mesa donde se firmó la independencia está en Talca? Eso es un misterio. No Y en quiero esa pensar época que se la existía robaron, Talca? pero Oiga, ¿y en esa época existía Talca? sí, pues. ¿No será que Talca pertenecía a Concepción en esa época? No, existía Talca como tal. Sí, 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 pues Talca, aunque era más famoso Lircay en ese tiempo, pero Talca ya existía. Sí, era, ya. Bueno, esas fechas son de las cosas que no Sí, van pero a, no eso es se ponga a como, dudar de la. No, pero no se ponga a esta altura a dudar de las fundaciones, pues, está bien. Está bien que hayan dudas de la fundación, pero ¿sabes? Ese tema también como que se fueron al chancho con esta historia, ¿eh? es Porque mucho de, eh, hay mucha manipulación en esto, oiga, pero aquí no hay se va al fondo manipulación. del tema. Oye, Jorgito, yo creo que aquí no se va al fondo del tema. Para mí no son las fundaciones o las reparticiones, qué sé yo, si este gobierno o todos los gobiernos anteriores, en realidad debiera destaparse y de una vez por todas decir cuánto se ha robado, quiénes lo hicieron y en qué época y cómo lo hicieron.
Ahora Bueno, yo la creo que en respuesta eso se es, está ¿sabes? trabajando ahora porque, Pongámosle un tapón, que no se vuelva a repetir. De tal forma tengamos la opción nosotros de, bueno, de no reconocerlo en las elecciones próximas o futuras que vengan. Pero en el bueno, fondo, ¿qué es lo que se trata? La lo corrupción. que pasa es Esto es que corrupción y no se pone atajo a la corrupción. ahora, yo creo que esto es especulado y corrupción, pero resulta que como También, estalló hace tan poco, yo creo que mínimo tiene que haber unos 30, 45 días para despejar dudas, cómo se hizo, por qué se hizo, quiénes son los culpables. En fin, es un tema muy abstruso y que esperemos que se aclare en unos 30 o eh, 40 días más. sí, fíjate que en otro escenario inmediatamente salta, llamémoslo así, los honorables parlamentarios, inmediatamente hacen una comisión investigadora. O ahora ha dado mucho por generar un grupo de expertos que se le entreguen atribuciones para, como por ejemplo el actual proceso constitucional, que yo lo llamo constitucional y no constituyente, porque el constituyente no tiene nada. Un grupo de personas elegidas a dedo por partidos políticos, eligieron un grupo de compadres que redactaron una constitución y los demás tienen que abandonarla. Y se acabó el ¿Mm? problema. Pero para eso se pusieron de acuerdo. Pero para Claro. aquí atender el tema de la corrupción, no salta nadie. No se escucha nada, ni del gobierno, ni de la oposición, ni del parlamento, ni los partidos políticos. Estoy hablando todos por igual. Y cuando el ministro Montes, me recuerdo en este minuto, dijo, no, es que estos procedimientos, esta plata vienen del gobierno anterior, saltaron todos como avispas. Bueno, ¿y por qué no se investiga? ¿Por qué no se entregan esos antecedentes a los tribunales? ¿Y por qué en el gobierno Bueno, anterior y el anterior y el anterior, hasta claro. donde sea, hay que llegar hasta el fondo? Pero aquí hay una Eh, hipocresía atroz. Ahora, yo usted, lo que dentro de sí, sus libros, ¿aparece este tema o no? en parte, cuando hago alusión al segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, donde ahí sí el peculado y la corrupción llegaron a límites que no han sobrepasado al actual, ¿ah? Porque yo creo que en el año y meses que tiene este gobierno, ahí batió un récord, un triste récord, con esto de las 3.000 y tantas fundaciones. Si se le ha puesto énfasis en esto, Miguel, a una sola fundación, que es la algo de Viva, Democracia Viva, que ya se prestó Sí, para democracia. Saherirlo, Democracia de los Vivos, la Catalina Pérez, que tanto había fustigado al gobierno de Piñera, ahora pidió una licencia por 3 meses. Y lo curioso es que el 90% de los involucrados o más pertenecen a la Revolución Democrática. Entonces hay un embrollo al interior del gobierno. El Partido Socialista, que eran un poco los olvidados, los que estaban en la mesa del pellejo, están pidiendo más presencia en el gobierno a raíz de que Revolución Democrática va a salir muy mal de esto. Pero Bueno, ahí, ¿de qué es lo que se trata esto? Se trata de destapar la olla como corresponde, más allá del oportunismo político coyuntural, o yo bien creo que se se trata va, de un chiste, de un chiste mayúsculo en que nosotros nos sigan distrayendo de lo central, de lo esencial, y nos vamos por la tangente. Y la tangente es esto, que la diputada, que si el gobierno anterior, que si son tantas fundaciones, eso es un detalle. Aquí el tema es, señores, ¿desde cuándo se está haciendo esto? ¿Quiénes exacto. lo hicieron? ¿Quiénes? No importa el partido, no importa en qué gobierno, si fue de Pinochet, dejémoslo atrás porque ya sabemos todas las cosas que están ahí, y la plata y qué sé yo, y todo lo que se le dijo a este caballero. Ahora, y perdón lo de caballero porque el caballero tiene poco o nada, pero dejémoslo a un lado. Pero del gobierno del presidente Elwin para acá, donde se supone que entramos en una senda aparentemente democrática, donde la voz de la ciudadanía tenía algún peso. Bueno, investiguemos de ahí para acá y sepamos con nombre y apellido y dónde estuvo la trampa, cómo se hizo. ¿Quién abrió la válvula? ¿Quién permitió esto la primera vez que sentó un precedente? Hay que de una vez por todas sincerar las cosas. Y aquí se sigue tapando, Es que generando cortinas de humo, qué sé yo. yo estoy de acuerdo con usted, Miguel, porque una de las cosas que hace unos 15 años la OCDE nos viene diciendo es que en Chile falta fiscalización. Ahora,
Yo creo que ha tenido que estallar un escándalo de esta raigambre, de esta envergadura, para que nos coloquemos serios e investiguemos todo. Y si quieren ir hacia atrás, perfecto. Yo me acuerdo, temo que en esto podamos establecer un 50%, un 60% de lo que sucedió, porque somos el país de la componenda, de las cosas a medias. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se creó la comisión Engel de transparencia, nadie puso en duda que Pedro Engel es un gran y probo economista. Que fuese demócrata y cristiano, casi a nadie le importó, en virtud de su probidad, de su vida pública absolutamente transparente. Entonces la comisión Engel empezó a trabajar en pos, en aras de una ley de transparencia. Y cuando empezó a investigar, salió entonces un senador, el señor Patricio Walker, no, el hermano, el que fue canciller en Argentina, que dijo que el señor Engel se estaba metiendo demasiado en la cosa política. Bueno, ¿para qué fue elegido Engel como presidente de la Comisión de Transparencia? Justamente para aclarar el origen de todo esto. Entonces yo creo que aquí, izquierda y derecha, van a jugar de tal manera, van a hacer un gallito que se va a esclarecer esto, pero no en un 100% porque los escándalos políticos nunca se resuelven en un 100%. Y ahí yo me recuerdo de la frase de Otto von Bismarck, el forjador de la Alemania moderna, cuando decía, es mejor no saber cómo se hace la salchicha y las leyes. Y nosotros, usted y yo, como Miguel, que estuvimos en el Congreso, sabíamos de que hay cocinas por ahí donde no llega cualquier diputado ni cualquier senador, llegan los próceres, esos que están en el 0,5% arriba de la pirámide, y ahí se cocina todo, y el resto obedece. Y casi todos corrían a la moneda, pues, amigo mío. Oye, en aras del tiempo, tú mencionaste que en el segundo gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, que fue a su vez, de paso, no quiero hacer un vínculo, pero quiero mencionar el hecho histórico, que fue el creador de Carabineros de Chile. Claro. Y él en esa época Carabineros de Chile se llamaba Policía Autónoma, no sé cuánto, que en el fondo decía Paco. Claro. Esa era la sigla. No me recuerdo ahora, pero decían Paco. Por lo tanto, la palabra Paco, que ha causado tanto escozor, y hasta un general de Carabinero tuvo la patudez, la sinvergüenzura y la frescura de hacer excluir a una periodista en plena conferencia de prensa. Ahí le faltaron pantalones al presidente, sé que usted no tiene autoridad para eso. Pero bueno, saltémonos ese episodio, porque bueno, la palabra Paco viene de la fundación de Carlos Ibáñez del Campo, y tú estás notando que ese fue el segundo gobierno súper corrupto. A ver, cuéntate un par de anécdotas de eso antes que terminemos este programa. Hay muchos que... Fue un gobierno de amiguismo, fue un gobierno del que se esperaba mucho más, y curiosamente el primero, que fue dictadura, fue mucho más hacedor de cosas que el segundo que fue democrático. Y lo que ocurre que en mi libro yo cuento, para hacerle propaganda a mi libro, Política y Humor. ¿Cómo se llama el libro? Política y Humor, aquí está. Allá, Política y Humor, ya. Lo vamos a presentar en octubre por allá en Santiago, si Dios quiere. Es una saga de 3 tomos, ya está listo el primero. Por ahí yo cuento que Carlos Ibáñez del Campo en su segundo gobierno invitó a Juan Domingo Perón acá, se sabe que tenían una muy buena relación, y luego invitó a la parada militar. Y en la parada militar, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que va entre 1952 y 1958, se inaugura esto del cacho de chicha, esa costumbre del cacho, chicha en cacho. Entonces va los guasos, los guasos del Chile de Lier fueron los que lo idearon, se lo propusieron, y a Carlos Ibáñez le pareció bien, de ninguna cueca, y le pasaron un cacho de chicha a don Carlos Ibáñez para que tomara, y él lo compartía con los invitados. En este caso el invitado estelar era Juan Domingo Perón, que era presidente de Argentina, todos sus ministros.
Bueno, el año 1953 se inaugura esto, yo lo cuento en el libro, y se le pasa el cacho de chicha al palco presidencial, toma un poquito de chicha don Carlos Ibáñez del Campo, le pasa el cacho de chicha O a sea, Juan Domingo Perón, en términos, Jorge, en términos criollos le pasaron un cuerno. un cuerno, sí, sí. Bueno, le llamamos cacho de chicha. Uno o dos. Uno o Uno, dos. uno porque somos Ya. sorbitos y se lo entregan el invitado ilustre en ese momento, 1953, era Juan Domingo Perón, después viene el ministro de Relaciones Exteriores, y después el cacho de chicha, año 1953, cuando se inaugura esta práctica, pasa hacia atrás, donde están la gente de segunda fila, hombres prominentes, pero que no son de primera fila, eso es obvio. Los menos importantes dentro del rango que todo esto involucra, porque en el palco Protocolar. presidencial Del estaban protocolo. todos los ministros, subsecretarios. Bueno, ¿y cuál es la anécdota? Claro. Pasó el cacho de chicha hacia atrás y no volvió nunca más. Entonces, parece que Chileno, se lo chorearon. la pillería chilena, esto de ser cazurro y amigo de lo ajeno, es de muy vieja data. Porque esto me lo contó Pedro Godoy, un gran educador. Fue en el año 1953 que se inaugura lo del cacho de chicha. Se fue para atrás el cacho de chicha, los subsecretarios, qué sé yo, seguramente los de mayor rango de servicios públicos, y no volvió el cacho. Oye, Jorge, Se lo ¿y el cacho robaron. lo habrán rellenado? Oye, ¿y lo habrán rellenado en el trayecto desde la primera fila a la última? Buena pregunta. Yo creo, no sé si el que se lo robó, quizás dónde se lo llevó, no sé, pero a mí me parece que eso habla muy mal de lo que es la costumbre, la pillería nacional, porque tenemos fama de que somos un país de sinvergüenza, eso es verdad, De mano ligera. de Oye, mano ligera. hay muchos ejemplos. Hay muchos Sí. ejemplos, incluso Algunos dicen que González de Nájera, el primer cronista chileno, que era español, pero el primer cronista ya en tiempo previo, en la conquista, le escribía al rey la posibilidad de traer negros a Chile porque consideraba que los mapuches eran muy flojos y malos para trabajar. Eso está, yo tengo el libro por ahí de Rodríguez, de González de Nájera, eh, pero es un muy buen libro. O sea, a propósito de Carlos Ibáñez, a mí siempre me ha llamado la atención por qué lo comparan con Arturo Alessandri Palma, que son las dos figuras protagónicas del siglo XX, en circunstancias que yo veo que intelectualmente había una gran diferencia entre ambos. Yo creo que Carlos Ibáñez, como lo digo yo aquí, era un tipo que tenía una personalidad compleja. Eso lo dice Luis Correa Prieto en su libro. El mejor libro conversación para entender a Ibáñez, yo creo que es de Luis Correa Prieto, aunque Luis Correa Prieto es epígono de Ibáñez, no le hace preguntas espinosas, pero hay un joven radical de Concepción, Sergio Varela, que definió a Carlos Ibáñez, y esto le gustaba mucho a Mariano Ruiz Esquilla, me lo contaba, lo definió como una empanada frita de queso, añeja, pero sin queso. O sea, no tenía gusto a nada, caballero. Ninguna gran relevancia intelectual, enciclopedia, pero conocía muy bien la idiosincrasia chilena. Y esto lo retrata muy bien en sus 4 tomos Arturo Larraría Bravo, que fue muy cercano a él y también muy lejano a él, se defraudó bastante. Y bueno, Carlos Ibáñez yo creo que es una figura bastante controversial en la historia de Chile. Y en este libro yo también hablo de don Lucho Izquierdo Fredes, porque hablo de políticos que nadie conoce. Don Lucho Izquierdo Fredes yo creo que ha sido uno de los diputados con más sentido del humor que ha tenido Chile. Fue diputado por 2 periodos, entre 1906 y 1912, después fue reelecto en Santiago, también fue en el gobierno del presidente Montt, fue canciller, ministro de Relaciones Exteriores, y fue diputado liberal.
Y lo importante, lo que yo rescato en este libro, Miguel, es que un hombre que nació de la nada, en los tiempos que costaba mucho. No, no, Nadie no le me diga que regaló de la nada. nada, porque no me diga que de la nada, porque ahí entramos en un tema, pero súper Bueno, espinoso. he venido de un hogar muy Nació de donde carenciado. tenía que nacer nomás. Claro, venía Ya, de un ahí hogar está, muy carenciado carenciado. y haber llegado a canciller, haber llegado a diputado y un agudo diputado, es un reconocimiento que hacen algunos historiadores, ¿ah? En los tiempos en que no era fácil nacer en un hogar carenciado y llegar muy lejos. Eso se reconoce en don Lucho Izquierdo Fredes, que fue muy amigo de otro diputado liberal, se sentaban al lado, que era Arturo Prat Carvajal. Y esto no es tan sabido, yo lo coloco en mi libro, Arturo Prat Carvajal, hijo de Arturo Prat Chacón, el héroe de Iquique, bueno, hijo de él, pues llegó a ser diputado. Entonces, don Arturo Prat Carvajal se sentaba en la Cámara de Diputados al lado de Lucho Izquierdo porque los dos eran diputados liberales. Arturo Prat, el hijo de Arturo Prat Chacón, se dedicó a los temas económicos, esa era la especialidad. Y como Lucho Izquierdo era un hombre amistoso, coloquial, lo invitó un día a su casa, un 20 de mayo. 20 de mayo, llegó Arturo Prat Carvajal, hijo de nuestro máximo héroe naval. Empezó la cuchipanda, la comilona, unos buenos mostos. Ya de eso de las 11:30 de la noche, Lucho Izquierdo le dice: oye Arturo, se me acabó el vino, pero me trajeron unos vinos del sur muy buenos, así que si quieres voy a destapar otra botella y seguimos conversando. Y Arturo Prat Carvajal le dijo: no, Lucho, recuerda, son las 11:30, mañana es 21 de mayo, se conmemora un año más de la muerte de mi padre y tengo a 5 eventos y desfiles que asistir, entonces no puedo, me tengo que ir ahora. Bueno, le dijo Lucho, entonces para otro día será. Don Lucho lo fue a dejar a la puerta a don Arturo Real Carvajal y le dice: oye Arturo, estoy un poco desmemoriado. A ver, aclárame la película, dime una cosa, ¿de qué murió tu papá, güey? Esa Bueno, anécdota, bueno, junto con otras querido más, amigo, coloco yo ahí. ya, eh, bueno, queridos amigos, bueno, nosotros somos esclavos del tiempo, ya la campana está sonando para dar término a esta tertulia en el rincón de Jorge Abásolo de Tribuna Ciudadana, que esperamos quincenalmente con él y con otros invitados ir intercambiando con la tribuna tradicional de todos los sábados. Por lo tanto, todos los sábados, Tribuna Ciudadana, una vez con don Jorge Abasolo en su rincón y otra vez con el que habla. Esta fue su Tribuna Ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.